a estas alturas no se me escapa nada. Me dice, Fuad Curi estudió contabilidad y auditoría en la Universidad de Lima, justamente de ahí viene. Hoy día se ha clausurado esta cuarta conferencia anticorrupción internacional y le voy a dar la bienvenida de inmediato a nuestro contralor, que bueno, pues ha dicho cosas bien serias en esta conferencia. Ha dicho que el Perú es un país joven, fuerte, con mucha energía, ¿no es cierto?, con mucho optimismo, pero lamentablemente cargamos este lastre que se llama corrupción. Y es verdad, pues, ¿no? Y también ha dicho una frase que me ha causado mucha desazón, porque según su informe es que en el Perú la corrupción no se castiga. De 4.000 denunciados por corrupción, solo 90 han recibido sentencia. Esto es demasiado, esto es impunidad, pues, ¿no? Buenas noches, Contralor Curi, ¿cómo está usted? Milagro, buenas noches, gracias por la invitación. Bienvenido al programa. ¿Cuál es la conclusión final de esta conferencia que usted acaba de clausurar hoy? A ver, es la cuarta edición de estas conferencias internacionales anticorrupción y han sido 2 días muy intensos con expositores de primer nivel, sí, claro, que hemos tratado el tema de la corrupción de distintos puntos de vista. Cada año tratamos de enfocar el problema trayendo gente que conoce otras latitudes, la problemática en su conjunto, y cada vez nos acercamos más a la fórmula para la solución. Y la fórmula para la solución tiene 6 componentes. 1, liderazgo de las autoridades, de todas las autoridades. 2, normas claras, anticorrupción, que no las hay. 3, una gestión pública limpia y eficiente. 4, una gestión por valores, es decir, una educación en valores. 5, un sector privado decidido. Y luego rendición de cuentas y transparencia. En la medida que ese conjunto de cosas ocurran, podemos empezar a aliviar ese lastre que tiene el Perú. ¿Y usted cree que hay liderazgo en el gobierno actual? Porque recordemos además que en el discurso de 28 de julio fue el propio presidente Ollanta que anunció la muerte civil, ¿no es cierto?, para los corruptos. Hay en varios discursos públicos, lo he escuchado hablar todo el tiempo, que tenemos que acabar con la corrupción. ¿Qué piensa usted, Contralor? Yo veo una diferencia importante en el trabajo que se está haciendo para luchar contra la corrupción. Ya los distintos poderes del Estado están mirando con mayor preocupación el tema. En lo que se refiere al Ejecutivo, venimos trabajando de cerca con el Premier. El Premier fue, después del discurso inaugural mío el día de ayer, el Premier Jiménez inauguró el evento. Y hizo una exposición de todas las herramientas y diseños que está trabajando el Ejecutivo para enfrentar la corrupción. Yo creo que hay un trabajo nuevo, interesante, que se viene... Bueno, por lo menos el velero Carisma ya fue repatriado, ¿no? Eso es una buena noticia. Bueno, ya está en Lima, ¿no? ¿Cuántos años han demorado en traer ese velerito? ¿Qué van a hacer con el velero, Contralor? Yo creo que es un símbolo, ¿no? Yo creo que lo deben de vender. O quemar. Pero quemar, perderíamos plata, pues hay que vender por lo menos todo lo que nos robaron. De repente el show... Yo lo vendería y lo mandaría bien lejos y diría, bueno, aquí está... Hay que recuperar, hay que venderlo. Sí, claro, porque quemarlo... Los bienes incautados de la corrupción hay que venderlos. Por supuesto. Usted ha dicho que se va a revisar dónde están las joyas, ¿no? Hay bienes en cajas fuertes de los bancos. No ha sido usted, ha sido el Premier. Pero eso también se tiene que chequear. Hay que hacer todo lo que sea necesario. Mira, hay 2 temas que hemos analizado en esta conferencia. Tenemos que hacer reflexión ética, por un lado. Hay un estudioso, Dan Ariely, americano, de la Universidad de Duke, en Estados Unidos, que ha tratado el tema de la reflexión ética y ha demostrado la teoría que en la medida que hagamos más reflexión ética los ciudadanos y recordemos nuestros valores, menos propensos a la corrupción. Por supuesto. Y por otro lado, si bien tenemos que hacer reflexión ética y trabajar el tema de la ética, se trabaja a largo plazo. Por otro lado, al final del discurso del día de hoy, traté el tema de la sanción. Otro estudioso, que es Kohlberg, que ha tratado el tema de la moralidad, descubrió la escalera de la moralidad, que tiene 3 niveles. El primer nivel es donde la gente no hace cosas incorrectas por miedo. El primer nivel de la escalera. Tiene 3 peldaños la escalera. Ya, por miedo a que te sancionen. Por miedo a que recibas un castigo. El segundo peldaño es porque quieres pertenecer.
O sea, no cometes actos incorrectos porque quieres pertenecer. Es decir, no quieres verte como un paria, como una persona que no pertenece a una determinada corriente, que es de la moralidad. Y el último peldaño, que es el ideal y bien difícil de alcanzar, es que la gente hace las cosas porque lo tiene adentro, por sus propios valores. Y porque fue educado así. Lo que yo presenté el día de hoy y le pregunté a la audiencia dónde nos encontramos. En el primer peldaño, en el segundo, en el tercero. ¿Usted qué cree? En ninguno de los tres. Eso le iba a decir, porque estamos debajo. Porque aquí la gente coimea a los policías, no importa que no hay sin miedo, ¿ah? No hay miedo. Sí, claro. O sea, el corrupto no tiene miedo. Entonces tenemos que trabajar en sanciones fuertes. Y ahí es donde he presentado, entre otros proyectos de ley que... ¿Toledo actuó sin miedo en el caso de Coteva? No lo sé. ¿Pero qué piensa usted como Contralor y Auditor? Yo creo que es un tema que merece ser investigado, como todos los funcionarios públicos, sin importar si es rey o paje. No hay ningún... O sea, la ley es igual para todos. El uso de los recursos públicos son sagrados. Y todos tienen que pasar, si es que hay dudas, tienen que pasar por una investigación. ¿Tiene sospechas de García, de Toledo, usted? Yo trabajo con evidencias. Nosotros hablamos por nuestros informes. Nosotros Pero igual investigamos, trabajan con sospechas, Contralor. Nosotros hacemos análisis de riesgo. Sabemos dónde se mueve la corrupción, sabemos qué zonas son rojas, qué zonas son... Ok, ¿qué gobierno fue más corrupto, el de Toledo o el de García? Yo prefiero no, como Contralor General, no puedo interpretar temas políticos. No, pero usted me tiene que dar resultados como Contralor de la República. Yo estoy hace 4 años, yo respondo por mis 4 años. Por eso ha agarrado el gobierno de García y está agarrando el gobierno de Humala. Yo creo que la corrupción, el problema de la corrupción en el Perú es un problema sistémico. O sea, que hay corrupción en el gobierno de Humala. El problema de la corrupción no es en el gobierno, o sea, hay corrupción en los 3 niveles del gobierno en distintas formas. Ya, me queda claro, pero con esa reflexión me está diciendo que este gobierno tampoco se salva. No, yo no estoy diciendo, no me estoy refiriendo al gobierno del presidente Ollanta Humala, me estoy refiriendo a que el problema de la corrupción en el Perú es grave. Yo me estoy refiriendo al gobierno de Humala. Por ejemplo, el bendito cumpleaños de Nadine Heredia. ¿Dónde está el informe, Contralor? Usted nos dijo, en 15 días les voy a contar de dónde sacó la plata para tremendo escenario, para tremenda fiesta que se mandó, bueno, hubo de todo en esa fiesta. ¿Dónde está el informe? A ver, haciendo una precisión, Milagros. Y también no me referí a la fiesta. Y también al despacho. Me referí al despacho. Pero la fiesta también tiene que investigarla. Te cuento. Nosotros recibimos una solicitud de una bancada. ¿Cierto? Y en esa solicitud nos pidieron investigar los gastos del despacho, los gastos del avión presidencial y los gastos, creo que del Ministerio de la Mujer. Por un tema porque Ana y creo que jugaban... Hicimos un trabajo, nos demoramos 2 meses y medio, porque teníamos que hacer un trabajo muy profundo. Terminamos el trabajo y lo entregamos a la prensa tal cual, sin ningún cambio, un informe de cada una de las entidades. Hicimos observaciones administrativas, pero no encontramos ningún acto ilegal. ¿No encontraron malversación de fondos? En absoluto. Y esto... Si no hubiera estado en ese informe. Ok, pero los viajes, ¿de dónde saca tanta plata Nadine porque ella no tiene despacho? Los gastos del avión presidencial están reglados, están normados. Claro, como viaja con los ministros se salva. Claro. Está normado. Interesante, ¿no? Pero es que nosotros... Pero usted como Contralor debería decir, se están pasando de vivos, ¿ah? Nosotros en las observaciones hemos hecho algunos comentarios que se tiene que mejorar las normas relacionadas con estos procedimientos. Me acuerdo que lo decía. Sin embargo... ¿Hicieron algo o no? Bueno, eso sí, hace 2 meses, me imagino que están trabajando en eso. Hay un contacto cercano con ¿Y el cumpleaños, Contralor? No lo vi, nosotros no Pero dice que Yanet Emanuel ha regalado todo, ¿usted le cree? Bueno, yo no tengo por qué creer o no creer, o sea... Usted es un auditor, tiene que... Por eso mismo, Milagros, tengo que referirme a la evidencia. O sea, Caliwarma, hay evidencias de malos manejos. Jaliwarma. Cali, no sé, Jaliwarma. Hicimos un informe hace 6 meses aproximadamente. Pero está peor, ¿ah? Hemos estado mirando las noticias, hay niños intoxicados y el problema está en nuestro informe, falta supervisión. El problema es la supervisión. ¿Pueden estar pericoteando plata? Es posible.
Es posible, pero... Uy, ese es uno de los programas banderas de Humala. Pero hay que reforzarlo. Es un programa, es un excelente programa, pero hay que administrar. El problema del país, y te dije como tercer elemento fundamental, es gestión pública. O sea, la gestión pública en el Perú está por debajo de los niveles mínimos aceptables. Tenemos que mejorar la gestión pública. ¿Una de las mejores formas de robar es con programas sociales? No, yo creo que el problema, si queremos entrar en el terreno de cuál es la mejor forma de hacer corrupción, es en las contrataciones bajo administración directa. Ajá. Que nosotros también hemos presentado un proyecto de ley. Creo que el Contralor es amigo de Nadine, ¿ah? Tengo la impresión. ¿Es amigo de Nadine usted? No la conozco. ¿No la conoce? Personalmente, ¿no? ¿De verdad, Contralor? Como amigo, no. La conozco públicamente. ¿Nunca han conversado así? Muy corto. ¿Y usted está Un de acuerdo? saludo protocolar. ¿Usted está de acuerdo con Humala en que está preparada para gobernar? Es una pregunta política. Sí, claro. Claro, nosotros los contralores no entramos en ese terreno. Como ciudadano, ¿qué piensa? Es una buena pregunta. ¿Qué piensa? Me abstengo. Se abstiene. El Contralor está preparado. Bueno, me voy a la pausa. Jenny me ha dicho pausa. Hoy es cumpleaños de Jenny. Nos vamos a la pausa y regreso con el Contralor Fuad Curi.